Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a un miércoles más al Club de Lectura Asimétrico desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Ya veo un montón de gente uniéndose por aquí. A ver, Digital Versatile Disc, a Carmunfer, Pedro Ordo, a Rode Abajo, Jaime Magén. Bueno, veo un montón de gente. Muchísimas gracias a todos y a todas por uniros. Os mando un abrazo muy grande. A ver quién va a ser el primero o la primera que me dé envidia diciéndome y contándome dónde está de vacaciones. Como deberíamos estar casi todos de vacaciones, pero ya sabéis que en el club no se descansa ni en Semana Santa. Así os lo decimos y ya lo sabéis porque venimos haciéndolo todos los años. Aquí no descansamos nunca. Estoy esperando a ver si nuestro invitado de esta tarde, Carlo Gandolfi, se une a la sesión. Saludo también a Sergio Fanego, veo por ahí que se une. Bueno, bienvenidos todos, bienvenidas todas. Voy a aprovechar como siempre estos minutillos antes de empezar para agradecer a nuestra querida invitada de la semana pasada. Ya veo a Carlo por ahí. Agradecer a nuestra querida invitada de la semana pasada, Ángela Juarraz, con quien estuvimos hablando de su libro Environment, la construcción del medio. Lo tenéis subido en el canal, en nuestro canal. El vídeo está disponible ahí. Ya sabéis que todos los directos los dejamos grabados en nuestro canal de Instagram para que los podáis disfrutar cuando queráis. Estoy convencida de que muchos y muchas hoy nos estáis viendo desde alguna playa o desde algún sitio precioso y maravilloso. Podéis decírnoslo aquí en los comentarios y darme mucha envidia, como os decía antes. Desde aquí, como iba comentando, un abrazo enorme a Ángela por esa magnífica sesión de su libro Environment, la construcción del medio. Hoy, como sabéis, venimos a hablar de este libro, Paulo Méndez da Rocha, Infraestructural. Ya sabéis que hace 2 semanas no pudimos hacerlo por motivos ajenos a nuestra voluntad y a la de Carlo, pero bueno, hoy estamos aquí listos y listas para hacerlo. Os recuerdo, antes de darle paso a Carlo, que aquí abajo en los comentarios y aquí en las preguntitas podéis mandarnos vuestros comentarios o vuestras preguntas en este caso para Carlo, pues para hablar del libro, todo lo que queráis saber de este libro, pues aprovechad que le tenemos con nosotros y con nosotras generosamente aquí, que se dejan liar todos nuestros autores y nuestras autoras, pues para poder preguntarle lo que consideréis, ¿de acuerdo? Carlo, te mando la invitación para transmitir en directo. Vamos a ver si lo conseguimos. Que el otro día nos dio un poquito de guerra, pero a ver. Y si no, vamos a hacerlo por aquí. Hola, Carlos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿está funcionando? Eh, Perfecto, yo te Pues, veo y te oigo pues muy perfecto. Si bajas un poquito la cámara para que se te vea mejor. bueno, lo hago. Genial. Oye, bienvenido al Club de Lectura. ¿No habías estado nunca con nosotros, Carlos? ¿Estás estrenando? Entonces, qué bueno, bueno, Oye, qué maravilla que podamos hacer la sesión. Como decía, hace 2 semanas no pudimos por razones, pues ajenas a, ¿verdad? A la voluntad de ambos, no se pudo, pero lo hemos conseguido. Hoy estamos aquí para hablar de este precioso libro, Paulo Méndez de Rocha, Infraestructural, que ahora nos vas a contar. Si te parece bien, Carlos, como hago siempre, voy a presentarte lo primero por si acaso hay algún despistado o despistada por aquí que no sepa quién es, pero yo estoy convencida que lo saben todos porque vienen a verte a ti. Y nos lanzamos con el libro, ¿te parece bien? muy bien, perfecto. Es, Estupendo, pues vamos allá. Hoy, como decía, estamos con nuestro querido Carlo Gandolfi, es que es arquitecto, estudia en la Politécnica de Milán y en la FAU de Oporto. Es doctor en composición arquitectónica por la Universidad de Venecia. Desarrolla su actividad docente en la Politécnica de Turín y también en la Politécnica de Milán. Es profesor titular de composición arquitectónica y urbana en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Parma.
¿verdad, Carlos? Ahí estás. Sus artículos y sus ensayos pues, están presentes en diversas revistas internacionales y sus proyectos de arquitectura has firmado, digamos, en colaboración con el estudio Bunker, que está en Milán y que se funda en 2006, pues también ha recibido numerosos reconocimientos. Como os decía, es el autor, y como ya sabéis, por supuesto, de este libro del que venimos a hablar hoy. Y Carlos, pues si quieres, cuando quieras, nos puedes contar un poco qué tenemos entre manos en este libro tan maravilloso. Cuéntanos. Entonces, veo que tú también tienes los papelitos con los Tengo. colores, pero están en tonos diferentes. Entonces significa que tenemos cuestiones diferentes. Como ustedes ven, perdón primero porque mi español es una mezcla total, es una invención. Eh, El español es perfecto, Carlos. Tú no te preocupes por esto, que nos entendemos todos. entonces, si no se entiende bien, pueden preguntar y voy tentando una segunda vez. Uh-huh. Y claro, este libro existe gracias a Asimétricas. Es una gran oportunidad para transmitir los pensamientos de Paulo. Uh-huh. Y gracias también al cuidado de Tomás Alberola, que ha hecho una perfecta, García Alberola, perdón, una perfecta García Alberola. traducción y aun cuando conozco muy bien el español, se entiende que hay una auténtica traducción desde un lenguaje hasta el otro. Uh-huh. Lo que eh, este libro nació hace un grande tiempo, porque Uh-huh. las primeras conversas con Paulo son del 2009, después 2013 y Uh-huh. varios momentos distintos. Pero son conversas que son idas desde un deseo, o sea, de desburocratizar la idea de entrevista. Yo no Uh-huh. soy periodista, soy solo un arquitecto. Y como decía, hace mucho tiempo que se me ocupo de Paulo. El nivel de mi pesquisa, mi tesis de doctorado también era sobre su obra, sobre su Uh-huh. pensamiento, sobre sus instancias teóricas. Y bueno, yo no sería auténtico si al hablar de Paulo no lo hiciera también hablando un poquito algo de mí mismo, porque hay Uh-huh. como un mecanismo los ingleses lo llaman de mirroring, Uh-huh. entre dos personas. Como decía, son 16 años, para ser precisos, que llevo estudiando su obra. Entonces, es evidente también que este pequeño librito contiene muchas, o algunas, mejor, muchas, de las cuestiones que me son más importantes, más cercanas. Eh, ¿Qué idea de la ciudad nos tenemos? ¿Qué idea de la arquitectura nos interesa hoy? ¿Qué es la Uh-huh. arquitectura hoy? Uh-huh. En un momento histórico en el cual las preocupaciones se multiplican cada día. ¿Cada día se Uh-huh. dice? Bueno, Cada día, sí, sí. cotidianamente, diariamente. Diariamente, eso es. Especialmente con los temas centrales como lo del medio ambiente, lo de la democracia de los espacios ciudadanos, los de las igualdades sociales. Uh-huh. Y entonces creo que hoy, más que en otros tiempos, básicamente es necesario aclarar, eh, hacer clareza en cuestiones que son básicas y elementales, eh, Uh-huh. fundamentales. Y entonces, no se trata de una entrevista como, sino de un diálogo Uh-huh. que es entre un joven y un viejo arquitecto.
ujú, entre un joven que hace como un ujú, aprendizado ujú, y un maestro. ujú, ujú, Y bueno, no me gusta muchísimo la retórica de la palabra maestro porque es muchas veces muy exagerada, pero en esta situación de mirroring, de ujú. De reciprocidad, sí, de... reciprocidad, hay una medida que Ujú, puede ser así o así, un ujú, joven y un viejo, experiencias diferentes, la vida en la América del Sur, la vida en la Europa, ujú, las comparaciones, eh, ujú, pero lo que decía es que quería evitar con todas mis fuerzas la burocratización de la pregunta y la respuesta. ujú, ujú, También Pablo no le gustaba más. Lo que era, no quería burocratizar nuestros tiempos juntos. ujú, Eh, entonces, también es como este libro se forma con la pesquisa también metodológica, de una metodología posible para aprender desde un joven y un joven. Yo no soy más joven, cuando he empezado ese trabajo era ujú. No, mucho más. sí, ¿no? O sea, que digamos como esa fase inicial en la que desde la que tú te aproximaste a Paulo, ¿no? Y él con esta perspectiva tan de su trayectoria, ¿no? Sí, sí, sí. Su trayectoria que está entre una actividad de proyectos de 65, 70 años Claro. y una actividades de apuntos, pequeños escritos que ha hecho. Pablo no Ujú, los veía mucho. Entonces era ujú, crear como una masa crítica de cuestiones. ujú, Era importante medir también un poco la frecuencia empáticas de su pensamiento. No sé si se dice, bueno, sí, la sí, sí, frecuencia se empática entiende. de sus pensamientos, Ujú, un poco el ritmo, el timbre de su sinapsis, como Pablo pensaba. ujú, Eh, y entonces ahí muchas veces había días con más coherencias en las respuestas, otros días de menor bueno, coherencias y a veces las preguntas llegan con vuelven con como un nuevo ángulo. ujú, Eh, y este libro es también un montaje, Pablo lo sabía muy bien, no es la ujú. consecuencia de ¿cómo se dice? Cuando un audio grabado se pone escrito. Sí, una transcripción, no Sí, es no una es, no transcripción es una exacta. transcripción, es un Ujú, montaje. Hay un trabajo ujú. no es de falsificación, pero de redacción, Edición de y edición, de edición muy, sobre sí, esto. hecho durante Ujú, mucho ujú. tiempo, sí. O sea, es casi una construcción, ¿no? De todas esas, que al final, tantos años de conversaciones, eh, digamos que tú has decantado de todas esas conversaciones, has conseguido hilar este discurso que se conforma en forma casi de comentarios entre los dos sobre temas que a Paulo también le interesaba también mucho aclarar, ¿no? Y para ti han sido importantes a la hora de tu investigación. Sí, sí. Ujú, Sí, porque muchas cuestiones en esta hora eran principales para descubrir mejor cómo después redibujando muchos de sus proyectos, claro. después se forma como una lectura de su obra, de su actitud, que no era una actitud común. Ujú, ujú. La de Pablo era de esto me habla muy bien, en opinión, En en el el prólogo de prólogo. este librito. Ujú, Quiero agradecer muchísimo a opinión por su contribución que hace este libro mejora mi parte. Eh, y lo dice, el pensamiento de Pablo no era común, no era fácil, el ujú, abordaje a su pensamiento no era fácil. ujú. Y en ese sentido, Carlos, cuando ahora entramos al libro, ¿no? Pero a mí me gustaría que nos contaras desde tu experiencia personal cómo era acercarse
a Paulo Méndez de Rocha, en lo más, en el trabajo cercano, me refiero, cómo era esas conversaciones, ¿no? Tú lo cuentas en el prólogo, ¿no? Que estabas en el prólogo, no, perdón, en la introducción, que ibas a su estudio y hablabas con él y que a veces las cosas, pues, unas veces salías con las ideas muy claras de lo que había pasado, pero otras veces no era tan fácil, ¿no? De esas conversaciones. ¿Cómo era esa aproximación personal? Lo mejor es de contar la primera vez que, come decía Cicerone, Cicero es ab Sí. initio indagatio initiorum, como es la primera, para empezar, empezamos del inicio, Desde el principio, del exacto, para principio. contarlo desde el principio. Era entrando en su estudio, que no era el estudio de un arquitecto, era un espacio muy sencillo, muy simple, Ujú, con libros y mesas, dibujos, maquetas, ujú, ujú. una secretaria anciana próxima al jubilarse, y que Pablo ya estaba con más que 80 años y decía, sabes, mi secretaria no es más muy joven. Y una más joven, Eliane, que me ha ayudado siempre en los años siguientes, Ujú, era entrar y Pablo era un hombre no alto, pero con un ujú. carisma Bajito, sí. enorme, Ujú, con un carisma muy potente. ujú, La mirada, su mirada ujú. era muy, muy fuerte, muy seria en el inicio. Entonces, ¿qué es que tú quieres aquí? Entonces, yo decía, no lo sé, estoy haciendo una tesis de doctoramiento sobre su obra, quiero estudiarla. Ah, bueno, ok. Ujú. Después fuimos para un restaurante. eh, Gracias también a un poquito de vino tinto. Después en la tarde era más fácil conversar. Y este primer día nos conversamos hasta las 11 de la noche. Ujú, Eh, ujú. Dependiendo también de su compromisos, de los Ujú, compromisos de ujú. su Sí, de lo que tuviera, agenda. de su agenda, de Sí, su agenda. sí, Ujú, sí. Mi suerte es que el primero ya empezó así. Y ujú. me entregó las llaves del estudio desde Sí. entonces con una generosidad enorme. Y ya Y con mucha la, confianza mucha también, ¿verdad? confianza, y ya se entiende cómo este pequeño hombre era un gigante, Era enorme, porque sí. tan diferente de todos los Arquistar, de los Pritzker, de los arquitectos que trabajan con los grandes capitales neoliberistas, con Ujú, ideas de ciudades, de vida ujú, diferentes. ujú, Y de estos ujú, comportamientos se ve claro cómo entiende las relaciones entre las personas. ujú, Y ujú. entonces, comenzando en su... Así, me parecía enorme esta posibilidad, pero al Claro. mismo tiempo una grande facilitación, una suerte Ujú, enorme. ujú. Y de ahí los encuentros fueron muchísimos, muchísimos. No todos los días son iguales, no Claro. todos los días son iguales. A veces hay mayores preocupaciones, mayores urgencias, pero siempre con esta grande generosidad y la posibilidad, el luxo, mejor, de volver en las cuestiones, volver más veces. Ujú, ujú. Es verdad que llegando con una nota de preguntas posibles, después borradas todas, porque Lo borrabas y sí, volvías. porque en cuanto él me hablaba, yo entendía que no eran preguntas interesantes, entonces cambiaba Cambiaba. mucho sí, Ujú, andando ujú. muy cambiando las preguntas, sí.
Eso es muy bonito, ¿no, Carlos? Porque al final la propia conversación tú ibas sacando las conclusiones de lo que sí que le podía interesar y de lo que no, ¿no? Eso también es muy bonito a la hora de poder compartir esos ratos con un maestro como lo era Paulo. En ese sentido, Carlos, los temas, o sea, vamos a entrar, si te parece, ya al libro, ¿no? ¿Qué cuestiones? Porque antes mencionabas la ciudad, ¿no? Y la arquitectura hoy, que no esos temas importantes, pero aquí dentro pues hay otros temas en el libro, ¿no? Hay otros temas pues como la construcción, como la estructura, como, bueno, en fin, una serie de cosas que vienen, digamos, asociadas, ¿no? ¿Cuáles eran esos o son esos temas o esos puntos clave de interés en vuestras conversaciones? Cuéntanoslo. Bueno, espero que mi nivel de español mm, funciona. Va a funcionar, ya lo verás, ya lo verás. Entonces, primero, una de las cuestiones para Pablo era la del espacio. Eh, Ujú, Ho llamado, hay un otro libro que he hecho sobre él, que es mayor, se llama Metro Space, ujú, porque se me interesaba de poner las cuestiones de la matter, de la cuestión del espacio ujú, público y privado. Bueno, Pablo ujú, decía que el único espacio que existe privado es lo de nuestra cabeza y no lo de las ciudades. ujú, Entonces es tomar una posición fuerte, ujú, ujú, política, ujú. militante, no sé si se dice así en Sí, español, sí, se dice así, se pero dice así. militante, Ujú, que significa eh, escoger sí. cada vez lo que como arquitectos nosotros somos en la ciudad, en la sociedad. Ujú, ujú, Podemos ser arquitectos al servicio de la especulación. ujú, Hay excelentes arquitectos que hacen fantásticos proyectos, que pero no son proyectos para la gente. ujú, No es retórico decirlo así, es ujú. verdad. Pablo escogía lo que podía hacer o no. Si Ujú, no, una otra antología de escritos que existe también en español, pero es una otra cosa que se llama, esa es La Città per Tutti, era ujú, lo que Pablo decía, escribía de la ciudad. ¿Cómo ujú, es la ciudad que puede ser una ciudad para todos? Parece una cuestión muy elemental, pero es lo que está en el debate de la administración de las ciudades diariamente. ujú. Yo estoy siempre muy con rabia, Sí, te con da rabia, rabia, sí, sí, te da rabia. sí, me da mucha rabia, como por ejemplo la administración de Milán decide Ujú, de poner las cosas básicamente la relación del valor del espacio público construido en cuanto a arquitectura y lo del espacio abierto. La ujú, segunda cuestión es cómo se puede construir, cómo se hace el ujú, espacio del edificio colectivo. ¿Cuál ujú, es el lenguaje que se pone mejor para, eh, eh, para crear como una contraposición entre una ciudad que en el caso de San Paulo no tiene ujú, más forma y no tiene planeación? Es ujú, una ciudad máximamente informal que ha perdido el control de la forma de la urbanidad. Entonces, es ujú, la arquitectura que toma como un papel, ujú, de hecho, un papel cívico, civil, ujú. Civil. entonces Ujú, político. ujú, Entonces, es lo que él piensa de la privacidad y de lo que es público, pasando a través de la dimensión del dibujo y de la construcción, ujú, que es uno de los aspectos más importantes de cada proyecto de arquitectura, ujú, lo del
MUBE, del Museo Brasileño de Escultura, Sí, es un ponte, es la ujú, tensión de las fuerzas, pero atención, nunca es una demostración hecha así, con músculo. ujú, Es siempre una demostración de lo que la técnica puede hacer. Es una ujú, ujú, demostración de las posibilidades de la técnica. Una ujú, técnica, la del hormigón pretensionado, la ujú, del hormigón armado, que era una técnica hija de una época ujú, donde Pablo, una época que habitó durante una época durante sus años, llegando ujú. después en los últimos años a la arquitectura de acero y digo la certeza máxima que Pablo era pronto a la exploración de la arquitectura de madera en Ujú, cuanto a posibilidades contemporáneas que la técnica pone al servicio. ujú. Y es un diálogo muy interesante. Hay una frase que dice Pablo, espera, A ver. eh, a ver, entre la relación, una de las muchas, entre la relación Ujú, entre arte y técnica, ujú, lo que hace un ujú, arquitecto que es un poco un ingeniero y los ingenieros que ujú, son arquitectos. Entonces hay ujú. una ida y vuelta, como se dice, entre la Sí. dimensión más racional de la Ujú, técnica y la más de sueños, de posibilidades que la arquitectura nos permite en cuanto a arquitectos, en cuanto ujú, a escenógrafos del espacio. ujú. Se puede... Eso, por ejemplo, es Paulo que hace que una Sí. maqueta para Ujú, explicarme ujú, cómo se está construido el Memorial de la América Latina de Niemeyer. Entonces ujú, mira cómo he hecho este espacio, adjetivándolo mucho. Este espacio ujú. es así, 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 pero he hecho con una técnica y con soluciones tecnológicas muy eh, precisas. Mm. Sí, muy precisas. Sí. Eh, Sí, sí. eh, a ver, este tiene también una relación con su infancia, con su abuelo, ingenieros, una familia de Ujú, ingenieros de obras hidráulicas en el Sudamérica del Sur, ujú, y con su actitud literaria, porque Pablo gustaba la lectura, y entonces ujú, es como una, ¿cómo se dice? Es un itinerario entre ujú, estos dos extremos. Pero ujú, um, en relación a esto, él decía a esta pregunta, por ejemplo, yo le he pedido, ¿la intuición es emotiva o racional? O las dos cosas. Entonces, él decía, no lo sé, yo la defino como una condición humana. Es el estudio en la medida en que se modifica, afrontando cada vez formas de conocimiento distintas. La sociedad la ve como una herramienta del poder. El hombre debe comprender el hecho de que se encuentra dentro de una perenne transformación que define todas las formas de saber. Esta es una temática bien visible en el continente americano. ujú, Entonces, Pablo, ujú. tenemos siempre que recordar que era un arquitecto latinoamericano y paulista. Sus obras Ujú, son concentradas en el estado y en la ciudad de San Paulo. Entonces, sus pensamientos tienen una relación universal, pero en el mismo tiempo muy local, ujú, ujú, ujú. en una megalópoli entre las Sí, mayores del mundo, de pero las mayores del mundo, sí. entonces es siempre un localismo muy relativo. Ujú, claro, Con 20 millones de habitantes, claro. 6 millones son italianos, 1 millón es Ujú, japonés, medio millón es ujú, sirio-libanés, etcétera. ujú. Una de las cosas que había seleccionado, Carlos, era precisamente el pasaje donde Elio Piñón, en el prólogo, cuenta precisamente la anécdota, ¿no?, sobre el padre de Paulo. Y si me permites lo leo porque me gusta Sí, mucho sí, 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 sí. esto que cuenta. Dice,
Dice, según me explicó en cierta ocasión, Paulo acompañaba a su padre a visitar las obras públicas que dirigía. Era ingeniero civil, de las que recordaba sobre todo la presencia imponente de las vigas y demás elementos de hormigón. En el marco de ese paisaje técnico, su padre le solía decir, nunca has de preguntarte si eso es posible, sino que has de tratar de descubrir cómo hacerlo posible. Esto me parece precioso porque tiene todo que ver con lo que acabas de contar, ¿no? Cómo él no hace, digamos, como una cosa, un despliegue de técnicas, sino que da una solución técnica a algo que necesita ser construido, ¿no? Y al hilo de esto, mira, también nos pregunta Mara Sánchez Llorens, que nos manda un comentario, nos manda una pregunta y dice Mara, la escuela en la que estudia Paulo venía de la escuela de ingeniería. Él entendía la arquitectura como modelos estructurales. ¿Qué opináis? ¿Qué opinas de esto, Carlos? Mm, Paulo estudió en la Universidad Mackenzie de San Ujú, Paulo, que ujú, con una fuerte dimensión ingenierística, ujú, la que podemos llamar, no lo sé si era como una escuela técnica superior. Bueno, cada ujú, país a sus propias tradiciones en este ujú, sentido, pero claro, no era una escuela de bellas artes, no ujú. era la, Era técnica, era una escuela sí, técnica. con una dimensión técnica, Ujú, con una relación al tiempo, los años 40 de la formación de Paulo, ujú, 40, 50, entonces las grandísimas transformaciones del continente latinoamericano a nivel infraestructural. ujú, Esta pregunta es muy interesante porque es verdad que Paulo tenía varios modelos. Eh, ujú, que nosotros podemos llamar de variaciones sobre el tema estructural, ujú, citando un poco lo que decía Carlos Martiariz en relación a lo que era la tipología. ujú. Eh, las variaciones del tipo Del tipo. sobre las variaciones. Y este existe también en la música. Tenemos un tema y este Ujú, tema a variaciones. ujú, En las residencias particulares existe un tipo ujú, con varios constantes ujú, estructurales, sino la de las relaciones con el suelo. Y ujú, entonces pasa para la intención proyectual, la de poner un espacio entre suelo y habitación, y entonces ujú, cómo se puede hacer una respuesta a esta cuestión. ujú, Cuatro ujú, puntos de apoyo, por ejemplo, cuatro ujú, pilares, ujú, y hay grandes analogías dimensionales, porque era como eh, cómo poner una solución a la prueba cada vez, haciendo, mejorándola, Mejorándola. ¿correcto? Ujú. Sí, sí, Mejorándola. sí. Con variaciones formales de grande libertad y algo de un poco también orgánico en la Ujú, rigidez de la frecuencia rítmica de la ordinación de la estructura. ujú, ujú, En los edificios públicos es un poco diferente porque hay modelos, sí, de la puerta, la del ponte, la del ujú. siempre de poner lo espacio encima de un otro. Esta Eleva, sí. operación y este espacio del suelo era público, Ujú, supuestamente. Esta operación es la que se hacía en la Europa del Renacimiento con los broletos, con i broletti ujú, italiani, que era de poner ujú. un espacio de administración, de tribunal, no sé, encima de un espacio público cubierto. Entonces, ¿cómo se Ujú, cubre un espacio? ¿Cómo se pone un espacio en la ciudad sin confín físicos, pero con la proyección de una sombra en el suelo? Entonces, ujú, dentro y fuera de estos espacios un poco suspendidos y espacios oníricos lunares,
la piscina. Esta piscina es uno de los mejores ejemplos que ha hecho. Eh, Tengo también he hecho una maqueta que explica mejor cómo Sí. este espacio eh, hecho. Esta era una piscina suspendida en la ciudad que formaba una plaza cubierta de una dimensión enorme. Entonces el resultado era este. Sí, la estaba buscando yo también. A ver si qué página es, Carlos, para que te vean a ti que la he perdido. 201. Vale. 201, pero de un otro libro. Vale, vale. Lo quiero hacer. Pensaba que no es que estaba. No la vemos Digo, pendiente. no, si esa no la hemos puesto. No, Pero no. bueno, no pasa nada, no pasa nada. No voy a hacer Pero una publicidad no, de pero otro puedes, libro. no, puedes hacerlo, Carlos, sin ningún problema. ¿De qué libro es? Para que por si acaso alguien nos pregunta, ¿de qué libro es? Es Meteorospace, porque mi operación era Meteorospace. la traducción de este Sí. croquis, de este dibujo en una maqueta, que entonces llega así en un espacio Eso urbano. Ajá. Se pone con la ciudad en los lados, suspendiendo una plaza de agua, o sea, una piscina, y siempre con recursos a formas estructurales enormes, y muchas veces habitadas también. Lo tema de habitar los espacios, el espacio que está en las estructuras, ¿no? Entonces, Pablo menciona que es también infraestructural, volviendo a nuestro librito. Y en este sentido hemos hablado, ¿no?, de esta cuestión del espacio, que era muy importante, ¿no?, para Paulo, pero tú también mencionas, Carlos, por ejemplo, esta idea de juego, ¿no?, que tú mismo mencionas de juego y ¿no?, en el prólogo. Voy a leer ay, que la he perdido. He perdido un segundito, aquí, ¿no? En tu prólogo, en tu presentación, dices, Mendes a menudo hace referencia a los conceptos de deseo y de juego. Lo que nos propone es una especie de anatomía del deseo en la que no se busca satisfacción, sino instinto de mejora, esperanza de justicia ante los seres humanos y ante el ambiente. Se trata de, y ahora cito al propio Paulo, ¿no?, en su discurso, dice, jugar en el sentido más legítimo de la dignidad humana, que es la parte lúdica y erótica de la vida, que está estrechamente ligada a todos los descubrimientos científicos, a la personalidad de cualquiera que trabaje seriamente y sea consciente de la dignidad de los niños que son independientes y creativos mientras juegan. Los niños consiguen ser felices porque lo saben todo. El ejemplo más interesante y divertido de esto es la figura del malabarista, una persona que consigue hacer lo que parece imposible. Es que esta cita me ha parecido maravillosa y a mí me encantaría, Carlos, que nos contaras un poquito más de esto. No lo sé, hay una densidad muy fuerte en este pasaje de su pensamiento. Los alemanes la llaman Weltanschauung, que es el abordaje a tu idea de vida, que parte desde las más primordiales de las invenciones de los humanos, con su dignidad y la proximidad que tienen con los deseos de los hombres, de los seres humanos y sus sueños. Su hija, Nana, ha hecho una cosa increíble, fantástica, hace pocas semanas, que es la de... Pablo ha hecho una cadera, que se llama Paulistano. Sí. Y la hecha de tejido, de piel en dos versiones. Ella, volviendo en los pueblos indios, a cómo hecho con los hilos y cómo ellos lo hacen. Entonces, hay una relación
en lo que es una actividad manual rítmica, que de hecho es Ujú, técnica, pero es ritual, ujú. hecha en las comunidades. Imagina lo que hacen mujeres en cuanto hacen ¿cómo se dice? Sí, bueno, tejer, ¿no? Cuando, Están tejiendo. sí, las figuras de las mujeres tejiendo Ujú, son los de la mitología ujú, griega, ujú. hasta los diálogos de las personas entre ellas. La conversa acaba así, cuando Pablo dice, um, yo se le pregunto, a propósito del vuelo y de las posibilidades del hombre de superar los límites, entonces es de volar, que es un Ujú, sueño. Un ujú, día me hablaste de una antigua lengua brasileña que cuántas maneras tenía de decir nosotros. La respuesta es, creo que tres. Con una se expresa un nosotros para dar la idea del grupo de este estudio. Nosotros aquí, ujú, nosotros tres que estamos haciendo tonterías y todos nosotros. Por quizás eran cuatro o cinco maneras, también hablaba en nosotros que no cumple una determinada acción. Es un lenguaje que no quiere resumir, sino detallar. ujú, Los chicos, la dimensión de la infancia en la ujú, vida de Paulo es lo que los chicos hacen inventando juegos para ujú, divertirse, para ponerse en actividad, para relacionarse entre ellos, relacionarse con los peligros, relacionarse con la vida, ujú, relacionarse con el espacio, relacionarse ujú. con cualquier cosa. Y la imagen más fantástica es, no lo sé si está en este librito, hay una imagen que Pablo, eh, era su invención de poner, ¿cómo se llama esta forma de papel que vola con un hilito? ¿Cometa? ¿Una cometa? Una cometa, utilizar Ujú, esta cometa para pescar, mm, utilizando un otro hilito. Entonces, Pablo inventaba cómo solucionar con la técnica. La cometa es una cuestión muy técnica, ujú, ujú, porque vola y lo hace ujú, disfrutando una mecánica de los fluidos. ujú, Atención, este pasaje es es fantástico. ¿Por qué? En cuanto a las primeras invenciones de los hombres, disfrutan la mecánica de los fluidos ni, eh, sin formas de eh, um, polución, pollution, sí, sin contaminar, sin sin contaminar. contaminar, Ujú, utilizar el viento, ujú, eh, escoger la no contaminación, ujú, utilizar el sol, utilizar el ujú, tiempo, mm, cuando cuenta como su abuela medía el tiempo haciendo los ñoquis, los tac, 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 ñoquis. tac, tac, y haciendo gelo. Ujú, Eh, hoy es muy importante que los ingenieros vuelven a pensar las invenciones con una simplicidad total. ujú, No es una cuestión de minimalismo, atención, sino de abordaje minimal a las cuestiones. ujú, ujú, Miss van der Rohe no decía less is more, decía beale nicht quasi nada, que es muy ujú, diferente. No es ujú, less por less, ujú, es ujú, tentar de tirar lo que no es necesario. ujú, Y si tú piensas, los chicos en la calle que juegan y hacen tonterías, lo hacen con la máxima simplicidad e inventan sencillez. con la imaginación, ponen Ujú, respuestas a objetos innecesarios y entonces es una lucha contra el consumismo.
No lo sé si Ujú. lo he explicado muy bien, porque Lo has es explicado perfecto, 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 Carlos, porque yo creo que lo que es la palabra es esencial, ¿no? O sea, lo que sea esencial, la esencialidad de las cosas, la simplicidad de las cosas, ¿no? Hay un pasaje que ahora no localizo también en el que él dice que a él le han interesado siempre la pobreza, que no la miseria, sino la pobreza. Digamos, no lo localizo ahora exactamente para leerlo, igual tú lo tienes localizado, pero él habla como, o en vuestra conversación, habla de lo sencillo de las cosas, de la pobreza en el sentido de lo no necesario, que lo no necesario se quede fuera, ¿no? Y eso es algo muy preciso también, muy bonito, y ahí es donde la técnica tiene que entrar claramente, ¿no? entrar para poner dignidad Eso en las es. acciones. Ujú, Eh, la ocasión, yo hablaba durante la pandemia con Paulo, era ujú, la ocasión para la humanidad de establecer el límite entre necesario, ujú, superfluo, útil. Son ujú, niveles conceptuales diferentes. Y ujú, es un ejercicio de postura casi religiosa, filosófica, pero política principalmente. ujú. Política. Política. Ujú. De Política. hecho, he encontrado el pasaje, Carlos, lo he encontrado, está en tu presentación también. Dice, yo sin saber por qué, siempre me he sentido atraído por la pobreza, por las cosas sencillas. No me refiero a la miseria, sino a la pobreza de aquello que es esencial. Considero que todo lo que es superfluo trae molestia. Todo aquello que no es necesario se convierte en grotesco, sobre todo a día de hoy. Es una lección, es una lección. Paulo no era retórico. Lo que Ujú, me gustaba mucho es que, porque lo que es simplificación ujú, del minimalismo, muchos han escrito que Paulo era un minimalista, brutalista y cazzate del no. genere. No, no. No. Era la simplificación con dignidad de las formas, de los espacios, la Ujú, importancia de la luz, de los pesos, de las cosas más básicas y es llamar a nosotros arquitectos, por favor, pensamos cómo tenemos que hacer las cosas ujú, y ujú, cuánto de energía es necesaria para la construcción de la arquitectura, cómo la hacemos, cómo se ujú, hace, cómo la calefacción puede ser natural, como el frío, y su interés para las formas de vida antiguas era ujú, la transmisión de una idea no de miseria, no de miseria. ujú, ujú, Era la pesquisa de la felicidad en las formas simples. ujú. Qué qué bonito esto, Carlos, que acabas de decir. Y hay una palabra que has dicho que a mí yo también tengo que apuntada en las notas, esta cuestión del peso, ¿no? Del peso de las cosas. No sé si tienes algún pasaje por ahí que hable de esta cuestión, porque yo creo que también es fundamental, ¿no? Cuando uno piensa en construir o piensa en resolver algo con la técnica, una de las primeras cosas que también hay que pensar es en esto, ¿no? Esta cuestión es esencial dentro de la arquitectura de Paulo, ¿no? Mira, intento poner una respuesta un poco más compleja que no está tan en el librito, pero en una Ujú, forma que Pablo, pienso que todas las personas que están aquí conocen Fred Astaire, ujú. que era Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que un todos y todas los que conocéis, estáis aquí detrás, conocéis a Fred Astaire. claro, y ha una fotografía que no estoy encontrando, ¿dónde? Eccola, aquí. Ujú. Ah, sí, sí, Aquí sí. Fred Astaire hace algo que es un poco imposible. Ujú,
él era un chiquito pequeñito con manos con una grande desproporción. Ujú, Para no demostrar sus esfuerzos al público, entonces los esfuerzos, el paralelo es muy fácil con los esfuerzos de la arquitectura, ujú. hacía cada acción en el espacio escénico con un sorriso, Una sonrisa. así, y doblando sus manos Ujú, para no poner una desproporción desagradable, lo que Pablo llama de grotesco. ujú, Entonces, bailando en este espacio, con grande simplicidad, pero haciendo esfuerzos enormes. La ujú, arquitectura hace esfuerzos, pero tiene que hacerlo. La gravedad es una lucha contra lo que es ligero, lo que es muy... Él hacía maquetes de papel demostrando como la forma eh, eh, es un instrumento, una herramienta de proyecto. ujú, ujú, Nonchalance, ujú, sino sprezzatura en la literatura ujú. italiana. Es de no, es de, no sé cómo explicar. Doblar las manos por un hombre de baile Ujú, es una cuestión muy difícil porque difícil. los puntos de los dedos se te ayudan Es- para tu Se movimiento en estabilizan, el se espacio. estabilizan. Es Ujú, como el rabo de los gatos. Es ujú, imposible. ujú. Entonces, doblar es una complicación para tu actitud de proyecto, como Ujú, tu forma de estar como postura de arquitecto. ujú. Pero el esfuerzo es tuyo, no es de la Sí, sí, arquitectura que después, que es la representación del baile. claro, No sé si lo he claro. explicado muy bien, Perfectamente. pero Sí, sí, sí. yo pienso que esta es la relación entre lo que por Pablo es gravedad, fuerza y peso y lo que es Ujú, ligero, lo ujú. que es feliz, más Feliz. sereno en la Ujú, sociedad. ujú, ujú. Jo, Carlos, estoy alucinando porque me encanta hablar contigo de todos estos temas. Que sepas que estamos entrando ya en los últimos 5 minutos de la conversación. Sí, ha pasado súper, súper deprisa, pero yo no quiero, si tú quieres hablar de algún tema específico, de alguna de las cuestiones concretas que quizá no haya salido todavía, pues aprovechar estos minutos finales para abordarla. ¿Por dónde te apetece entrarle? Eh, no lo sé. Hay Es que un, son son muchas, yo lo muchas. sé, No, 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 no. Ese es un librito pequeñito, pero hay un peso específico muy pero grande. concentrado, Porque muy concentrado. como sus obras. Sus obras Sí. muchas veces es solo aria, pero Ujú, ujú. moldadas de una fuerza, de una densidad increíble. Y también Increíble. este es Paulo. Hay Ujú, para lo más fan del green que nosotros utilizamos hoy para ujú, como justificación de las peores formas de especulación. No ujú. sé si se dice especulación en español. Se dice especulación, se Ok, dice bueno, sí. es esta. Para terminar, la Ujú, naturaleza es un desastre. Eh, Trampollio en brasileño. Trampollio ujú, no es fácilmente traducible. ujú, La naturaleza para el hombre es un gran contratiempo, ¿verdad? Decía Pablo. Somos nosotros lo que tenemos los conocimientos necesarios para convertirla en favorable. Convertirla, no destruirla. El ujú, fisiólogo Javier Bichat, que era francés, sostenía que la vida consiste en el conjunto de las funciones que nos permite resistir a la muerte. Es como afirmar que la vida es no muerte. ujú, Así es en la arquitectura. Todo aquello que no se derrumba es la expresión de una totalidad necesaria para resistir la caída. Queda el hecho de que yo no sé si es peor la congestión del tráfico aquí o en Roma. Creo que es mucho más grave que la contaminación comprometa las piedras del Coliseo
que la salud de sus habitantes. Es una provocación, claro. Claro, obvio, obvio. Pero nos deja pensar Ujú, críticamente siempre y repitiéndolo otra vez un poco políticamente. Es el papel de los arquitectos contemporáneos. Tengo una grande ujú, ujú. convicción. Pues, Carlos, de verdad, me quedo con esta última frase, ¿no? Nuestro papel como arquitectos y arquitectas es este, el que acabas de decir, ¿no? Estar en el mundo de una manera comprometida bueno, y útil también y responsable para la sociedad en la que estamos, porque si no, ¿de qué servimos? Yo creo que esto también lo hemos hablado varias veces y estoy feliz de haber podido compartir este ratito y haber hablado sobre Paulo Méndez Arrocha y sobre su obra. Vamos a dar los agradecimientos así como enseguido, por supuesto a Elio Piñón por el prólogo, que no sé si nos está viendo, pero desde aquí le mandamos un abrazo enorme. Por supuesto a Tomás García Alberola por la traducción de este libro, que yo creo que también nos estará viendo por ahí detrás. Así que desde aquí le mandamos un abrazo también muy grande. A ti, por supuesto, por confiar en nosotros bueno, pues para tener este libro en nuestro catálogo. Es una Y honra, nada, es un honor. para nosotros también, de verdad. Así que ya sabéis, todos y todas, Pablo Méndez de Arrocha, Infraestructural, lo tenéis disponible, lo tenéis disponible en todas las librerías. Yo sé que es Semana Santa y todas estas cosas, pero las librerías están abiertas y si no, también lo tenéis disponible, por supuesto, en nuestra tienda online. Mira, Sergio nos saluda desde Paraguay, un saludo muy grande a Paraguay. Muchísimas gracias por vernos. Carlos, no sé si quieres tú hacer un último, no sé, agradecimiento o algo que se Sí, nos sí, sí, olvide. sí. Muchos agradecimientos. Es maravilloso la posibilidad de hablar de Paolo y hacerme como un poco de embajador de sus pensamientos. Ujú. Eh, esperando de hacerlo bien. Es mi Lo has voluntad. hecho, de verdad, lo haces genial, el libro es precioso y tu trabajo es magnífico, Carlos. O sea que gracias de verdad por traérnoslo, por traernos a Pablo Méndez Arrocha también desde esta perspectiva y bueno, pues por contarnos toda esta maravilla bueno, de historia, de proceso y que ha sido en parte muy personal para ti Muy personal. durante, Es pues, muy humano, muy humano. Una grande amistad, una grande afección humana, humana, ujú, humana. ujú. Pues, Carlos, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a todos y a todas los que nos habéis estado viendo esta tarde, este ratito, y a todos los que nos vais a ver. Carlos, te mando un abrazo muy grande, que nos veamos muy prontito aquí en España, que yo creo que va a ser muy pronto. Así que, nada, te mando un beso y nos vemos muy Gracias, prontito. María. También a Gracias, Juan y muchos abrazos a los amigos españoles. Gracias, buenas noches. gracias. Gracias. Chao. Chao, chao.